enfermeras actúan como escudos protectores cuando los pacientes interactúan con su entorno. El entorno en sí, quienes los visitan, personal de limpieza, los médicos, ustedes mismas. Y el entorno tiene que ver cómo lo interpreta también el paciente, porque en muchas ocasiones el paciente va a estar delirando, ¿verdad? Y en ese sentido, si estás delirando, pues no vas a saber lo que está diciendo. Y a veces se va a portar agresivo. Y entonces aquí ustedes tienen que proteger y abogar por este paciente por su propia seguridad física y mental, hasta ese extremo, física y mental. Y si lo quieren ver de esa manera, pueden cambiar el orden mental y física, dependiendo de la afección del paciente, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ustedes actúan como escudos protectores. Por ahí pueden llegar amigos a querer visitar al paciente y ahí a escondiditas, porque se da, a escondiditas, ahí te dejo una Coca-Cola. Y a lo mejor el paciente no puede tomar eso, entonces el escudo protector son ustedes, llegan y se dan cuenta. Y esa autoridad de la cual ustedes están revestidas, tienen que ponerle también al mismo tiempo un comportamiento ético, moral, y decir, eso no puede pasar. Y entonces ustedes tienen que decir delante de, lo siento, el paciente no puede comer esto o tomar esto, yo me lo llevo o se lo llevo a usted. Entonces, ojo al Cristo, como decimos, y cuando se retira el familiar o el amigo, se revisa que en efecto el paciente no vaya a quedarse con comida o líquidos que no puede ingerir. Ahora ya no se da, ¿verdad? Ustedes, pero antes a los pacientes incluso les daban hasta cigarros. Entonces el paciente estaba en las condiciones de que cuando salía a echar su vuelta por ahí, porque dependiendo de lo que están afectados, si están mucho tiempo internados, pues tienen que salir a tomar el sol. Cuando el paciente salía, se escapaba y se iba a fumar su cigarro. Esto ya no se da. Sin embargo, hay familiares imprudentes y amigos imprudentes que entran y dejan algo como eso. Ahí es donde también estamos hablando que ustedes como enfermeras y enfermeros, como profesionales en sí de la salud, actúan como escudos protectores del paciente en defensa de su salud, a veces protegiéndolos de ellos mismos, porque pueden portarse un poco tercos y pueden decir, pero yo me quiero comer la galleta dulce y no puede comer galleta. Pero yo quiero comer tal cosa y no puede comer tal cosa, ¿ya? Entonces, aquí es donde la autoridad de ustedes tiene que portarse un poco más fuerte y decir, no, no se puede, no se debe. Al final, ustedes también no solo lo van a hacer por bien del paciente, sino por bien de ustedes y de la institución a la que se debe. Porque muchas de esas cosas, si el paciente se agrava, y lo vamos a ver más adelantito, genera posibilidades de demandas legales en las cuales ustedes van a estar inmersos. Entonces, ahí también, al mismo tiempo que son escudos protectores para el paciente, también son escudos protectores para ustedes y para sus colegas. Abogacía en enfermería es un término muy amplio que constituye un modelo de atención que se caracteriza por defender los derechos humanos, así como promover el bienestar, la autonomía y protección de los pacientes independientemente de la situación de vulnerabilidad en que se encuentren. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos a pacientes como los que les dije ya anteriormente, están tan vulnerables de lo que necesitan. El paciente de su casa, por ejemplo, diabético, estaba acostumbrado a que definitivamente y era muy invadido por toda esa influencia social y hacía lo que se le daba la gana y comía lo que quería. Llega a un hospital donde se le ponen reglas de comportamiento, de alimentación, etcétera, etcétera, y no le va a gustar, no le va a gustar. Entonces, está poniéndose en peligro él mismo. Y cuando se le ponen reglas, pues obviamente va a ser un paciente conflictivo. Y aquí estamos hablando que la abogacía que la enfermera tiene que aplicar va a ser de alguna forma un poco hostil según la percepción del paciente. Ustedes van a saber que están haciendo bien por el paciente. Y entonces ese es un paciente vulnerable. Es un paciente vulnerable. Por demás, de él se está vulnerando a él mismo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver cómo hacen para poner las reglas como deben estar. Pero también hay vulnerabilidades de pacientes analfabetas, ¿no? Y ese mismo analfabetismo lo hace muy ignorante de muchas situaciones, condiciones y reglas de vida que debe acatar. La vulnerabilidad de un paciente se puede dar, por ejemplo, en pacientes que están delicados. Hablemos de alguien con síndrome de Down. Diferentes niveles existen los síndromes de Down, ¿verdad?
Algunos son están más deteriorados que otros pacientes porque no han sido atendidos con puntualidad cuando debe ser, y entonces su desarrollo cognitivo ya no es el mismo. Son pacientes vulnerables. Hay que tratarlos como niños, pero a veces se ponen bien agresivos, ¿verdad? Pacientes que no hablan nuestro idioma. En la propia Guatemala se da eso. Y ustedes tienen que tener la capacidad para poder abogar por este paciente, por sus condiciones salúbricas, por sus condiciones de seguridad, ¿verdad? Tienen que abogar por eso, tienen que lidiar con esa situación y aprender a comunicarse con un paciente que posiblemente no les va a hablar el idioma que ustedes hablan. Esto hace un paciente sordomudo, ¿verdad? Ustedes? O sea, un paciente que no está acostumbrado a hablar solo con señas, y ahí a lo mejor uno se queda corto porque no tiene esa información, no tiene esa capacidad profesional de poder comunicarse con un paciente por señas. Hay que ver cómo hacer para comunicarse con ese paciente y principalmente hacer el bien para ese paciente. Y entonces aquí es donde el reto se agranda. Niños, los niños, ¿verdad? Hay que cuidarlos muy bien. Son vulnerables. Personas de la tercera edad son vulnerables también. En sí, hablamos de ese tipo de vulnerabilidad que se va a dar en todo caso, pero también hay que tomar en cuenta que esa vulnerabilidad, que esa autonomía, no va de protección solo hacia el paciente, va con mis pares, va con mis colegas. Yo les decía a ustedes la importancia que ustedes tienen que votar en sí ese paradigma de que ustedes vienen de menos, solo por el hecho de decir, la enfermera, el enfermero. Y por eso les decía, poco a poco la sociedad va caminando, y si ustedes no se dan su lugar con amor, ¿verdad? Con amor, con ese, el tino que su propia vocación les da, nadie más les va a dar ese lugar. Entonces tienen que hacerle llegar al paciente que quien está ahí atendiendo es un profesional, que está investido y revestido de autoridad para poder proteger. Y ahí es donde entra este concepto de abogacía para con sus colegas y para con el paciente y para con ustedes mismas, por supuesto, ¿verdad? Hay que abogar por el derecho que les da a ustedes su profesión. Hay que abogar por el derecho a protegerse de muchas situaciones por demás delicadas y que van a tener que aprender a observar solo en el proceso de que ustedes se vayan involucrando en el día al día en la atención con pacientes. Es la única forma como ustedes van a aprender. Por ahí a lo mejor cuando se reciban, pero bueno, a ustedes les va a tocar hacer práctica, ¿verdad? Pero cuando se reciban, sí se van a dar casos de muchas profesionales y muchos profesionales que van a decir, tengo miedo de llegar a un hospital y lidiar con todo lo que ya me enseñaron en la universidad. Eso es natural. A todos nos da miedo. Yo cuando me acababa de recibir, tenía temor de cómo hacer para involucrarme en mi práctica de la clínica como tal. Pero ¿saben qué? La única manera de poder superar ese temor es la valentía. Solo aquel que ha sentido temor puede decir que ha sido valiente. Es la única forma. El temor lo vamos a sentir siempre. Y la valentía sale ahí a reducir. ¿Y cómo lo hacemos? Me decía una amiga, compañera, ya no la he visto, me decía, pero ¿y cómo le hiciste para empezar con esto? Bueno, le decía yo, me registré en el colegio, pagué mis impuestos del caso y luego me animé. ¿Pero cómo le haces? Me dijo. Animándome. Hay que darle con todo y miedo. Así. ¿Tengo miedo? Sí. Tengo temor, porque puedo cometer muchos errores. Pero por eso es que yo leo y estudio, apunto, anoto. Porque miren, compañeras, ustedes no van a estar solas. Ustedes van a tener pares que las van a ayudar. Ustedes van a tener superiores que les van a ayudar. Por ahí a lo mejor superioras y superiores demasiado hostiles, demasiado agresivas y agresivos, porque va a ser parte de ese paradigma que tienen que votar, que ustedes van a hacer el bien. Van a haber muchas colegas suyas que no van a tener, o ya se les olvidó el concepto, ¿verdad? De que son personas de bien, mujeres y hombres buenas. Esa es la parte más bonita de esto. Y creo que es lo que les tiene que levantar a ustedes el ánimo cuando vayan a hacer sus prácticas y se van a encontrar con jefas o jefes demasiado agresivos, demasiado abusivos, digamos, ¿no? Porque de todo hay, y eso se da en todas las profesiones.
Pero en la práctica ustedes van a entender que ese temor poco a poco se va haciendo chiquito y chiquito y chiquito en la medida que ustedes, cuando empiecen a atender, y si ya están atendiendo, saben de lo que estoy hablando, y ustedes se sorprendan a ustedes mismas con la satisfacción de lo que están haciendo. Y entonces existe aquello de decirse para sí mismo, yo nací para esto. Estoy hecha y hecho para esto, porque me agrada lo que hago. ¿Hay retos? Sí, ¿verdad? Hay retos, sí. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos. ¿Hay situaciones complejas? Sí que las hay. Pero esto lo puedo hacer. Y muchas personas no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Nadie puede, o sea, nadie puede involucrarse en una carrera por mucho tiempo si no le gusta. Y lo hace quizás por necesidad económica. Y eso es lo más triste. Porque si lo hace por necesidad económica y solo tiene puesta la vista en lo que está percibiendo, entonces se va a perder en el camino y se va a volver una persona frustrada. Pero eso no quiero que sea el caso de ustedes. Por eso es que yo trato de que en mi clase, tanto de psicología como de ética, vean la parte linda de esto, del desempeño diario de su labor. La comunicación entre los miembros del equipo de salud. Vea lo que dice acá. La comunicación entre los miembros del equipo de salud, sus pares, sus colegas, sus superiores. Y también ahí entra el equipo de limpieza, el equipo administrativo, ¿verdad? Por supuesto, y los médicos. Los familiares y los pacientes son la clave para poder obrar. Aquí me equivoco. Les pido disculpas por adelantado por las faltas de redacción que puedan encontrar ahí. Son la clave para poder obrar desde la perspectiva de la abogacía de la salud, evitando caer en el paternalismo, porque también hay que tener muy en cuenta de que el hecho de cuidar mucho a un paciente se puede caer en el paternalismo. Pobrecita la viejita y la abuelita o el abuelito, ¿verdad? Ay, no, vamos a ver. Entonces yo empiezo a generar un lazo más allá de lo normal y me empiezo a involucrar de manera emocional. Y ustedes van a tener que tener ese escudo para con ustedes mismas y ustedes mismos de saber hasta dónde llegar. Porque el paciente o la paciente están llegando ahí para recuperarse. Y cuando se recuperen, ustedes les van a decir adiós y van a decir misión cumplida. Una labor más. De eso entendemos muy bien los psicólogos, porque trabajamos con situaciones, como nos dicen, son los médicos del alma, ¿verdad? Trabajamos con situaciones muy, pero muy profundas. Y los psicólogos tenemos que aprender de que el problema del paciente no es mi problema. Está sufriendo y estoy ahí para acompañarlo, sí. Y voy a acompañarlo hasta el último momento que él decida. Y lo que yo busco es sacarlo de la situación emocional en la que se encuentra. Pero ese no va a ser mi problema. Es la responsabilidad del paciente mismo de venir y decidir si quiere salir o no quiere salir de esa situación. Entonces uno como psicólogo tiene que tener esa parte en la que dice, hasta aquí llego. Y por demás, uno de los principios más importantes de psicología es no involucrarse con el paciente. Por eso es que muchas veces uno cuando tiene bien clara y bien claro, mejor dicho, cuál es el límite al que debe llegar con el paciente, a veces el paciente sí genera ese lazo de dependencia o quiere generar ese lazo de dependencia con el psicólogo. Dice, mire, lo invito a mi graduación, llegue, o lo invito a la graduación de mi hijo, lléguese por ahí, mire, un almuerzo por ahí. Uno tiene que decir, gracias, y le agradezco mucho, no puedo llegar, o tengo otras cosas que hacer, o parte del, si uno ve que el paciente tiene la estatura adecuada, cognitiva, para entender este concepto, uno le puede decir, por ética personal, profesional, no puedo involucrarme con usted más allá de lo que es la clínica. Entonces le agradezco mucho, pero no voy a poder llegar. Entonces, hasta ahí. Porque creo que si hay alguna profesión que tiene esa observación de este principio de no involucrarse con el paciente, lo tiene bien desarrollado, debe y tiene que ser el psicólogo. ¿Verdad? Porque imagínense, usted le está contando al psicólogo cosas muy personales y cuando se da cuenta que el psicólogo lo está ayudando y la está ayudando a salir de esa situación, hay un vínculo que se genera. Hay un vínculo que se va generando de parte del paciente hacia el profesional. De parte de uno hacia el paciente es muy raro, es muy escasa la situación porque uno ya sabe cuáles son los límites, pero obviamente el paciente no lo sabe y ahí es donde uno tiene que poner un alto y a ustedes les va a tocar esta parte. Y ahí es donde entra el apoyo de sus pares.
porque sus pares están dándose cuenta, sus colegas se dan cuenta de lo que está pasando y viene el apoyo y yo creo que eso no está bien, le puede decir, fíjate que no te involucres. O sea, sí eres un niño bonito, gordito, chapudito y todo y tiene un problema de cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero no te involucres mucho. Ayuda, apoyar, convertirte en esa parte que ayuda y que apoya. La abogacía, ¿verdad? Abogar por el bien de este paciente, pero hasta ahí nomás. Porque si ustedes no tuvieran límites, verían a cada paciente como algo propio. Y ese sufrimiento les caería a ustedes, ¿no? Imagínense esa gran carga de cuánto paciente miran ustedes al día. Entonces tiene que existir el punto medio que la ética nos dice que debe haber, ¿verdad? Entre el hecho de que me equilibro porque el paciente en algún momento se tiene que ir, se va a ir para su casa o en el peor de los casos va a fallecer. Eso es acá el punto medio de no involucrarme, pero tampoco volverme una persona fría, una persona abusiva, una persona invasiva, una persona tóxica. Lo peor que le puede pasar a una enfermera o un enfermero es volverse alguien tóxico, alguien abusivo, alguien desconsiderado. Y todos sabemos que eso abunda mucho en la profesión de la enfermería en muchos lugares, no solo lo público, en muchos lugares. Entonces, si abunda en todos los lugares, en algunos más que en otros, quiere decir que hay un efecto generalizado en el cual el profesional de la salud, de la enfermería, se ve bastante vulnerable. Hay mucho peligro de eso. Es cosa individual. Es una situación individual de cada enfermera y cada enfermero. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí cuando hablamos de paternalismo nos referimos a ese vínculo de cuidar de más, de involucrarse de más. Y entonces ahí tiene mucho cuidado con esto. Porque si tenemos claro que los familiares, amigos están ahí para ayudarlo, y claro que nuestros colegas, nuestras y nuestros colegas están ahí para apoyarnos, se va a generar ese equilibrio en el cual nosotros como enfermeras o enfermeros podemos abogar por el paciente y su propia salud, pero también abogar por nosotros, porque no nos podemos entregar en sí, en cuerpo y alma al 100% sin medir consecuencias, porque entonces la primera consecuencia que vamos a tener es el hecho de ese desequilibrio emocional con el cual nos vamos a encontrar. El pleno conocimiento de los pacientes, sus vivencias, porque les va a tocar a ustedes conocer al paciente hasta ese extremo, sus valores, sus creencias pueden ayudar a distinguir el matiz entre paternalismo y abogacía. Y ustedes preguntarán, ¿pero cómo así? ¿Cómo puede ser? Si me están contando vivencias, estoy conociendo al paciente en cuanto a sus valores, sus creencias, y eso es lo que me va a ayudar a distinguir, sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a empezar a ver que si el paciente me cuenta muchas cosas, yo, enfermero o enfermero, puedo decir, bueno, hasta aquí, momento, esto ya no es mío. Los valores que van a veces a reñir con mis valores, eso me va a marcar a mí la pauta para decir, no, puede ser muy, muy interesante, puede ser muy tierno, muy tierna la persona a la que estoy atendiendo, pero hay valores que no van con los míos. Entonces, yo ahí me veo como individuo apartado, como ser humano que respeta esos valores que no van con los míos, pero son dignos de respetar. Las creencias en sí, ¿verdad? Puede ser que sea de otra religión, puede ser que sea un ateo, ¿verdad? Y yo soy cristiano o cristiana, o puede ser que yo sea ateo o atea y la persona es cristiana o cristiana, pero en ese medio existe la ética profesional donde dice que tengo que hacer el bien a esta persona sin distinguir ni etnia, ni color, ni situación económica, ¿verdad? Ni sexo, ni género, etcétera, etcétera. Y entonces ahí me doy cuenta que la abogacía hacia el individuo que está como paciente tiene sus límites. Bien. Este término yo quería que lo tuvieran ustedes bien presente. ¿Por qué? Porque en realidad creo que es el más importante. Alrededor de la abogacía viene la responsabilidad que en el diario actual nos damos cuenta que en efecto se va dando mi responsabilidad para conmigo misma, conmigo mismo, con mis colegas y luego con los pacientes está in situ en la abogacía. La cooperación también está en la abogacía. Si yo abogo por el bienestar del paciente y por mi bienestar y el de mis pares, debe haber una cooperación ahí. Tiene que haber una cooperación en cuanto a si yo pido una almohada para el paciente, por ejemplo, pero ahí estoy abogando, ¿no?
Pero me dice, fíjate que no hay. Pero si existe la posibilidad de que puedas traer la almohada de un centro médico que está cerca, si se puede, la puedes pedir. Entonces ahí hay una cooperación con esa abogacía. No se trata solo de pedir y ahí que se quede, ¿verdad? Se trata de pedir, de abogar y de involucrarme hasta donde los límites de mi profesión me lo permiten. Porque tampoco puedo volverme una persona conflictiva con mi propia comunidad de profesionales de la salud. Hay que tener mucho cuidado, ese equilibrio es el que tenemos que tener. Y por supuesto la responsabilidad, que se reconoce desde el inicio, ¿verdad? Entonces se reconoce desde el inicio cuál es la responsabilidad que yo tengo que tener. Y a eso vamos en este momento. Las responsabilidades legales de la enfermera o del enfermero. Y esta es la parte importante de la que les decía que no es tan bonita que digamos, pero es algo que a ustedes las involucra todos los días y los involucra. ¿Por qué? Porque están lidiando con vidas. Están lidiando con situaciones físicas importantísimas por demás, de salud, salúbricas, vulnerables, súper vulnerables. Según lo que se dice en los hospitales, el 41% de los accidentes de los pacientes ha sido por esta causa, las caídas de la cama. Muchas veces, y ustedes no me van a dejar mentir, hay historias donde dicen es que se cayó de la cama y no se dieron cuenta. La enfermera no se dio cuenta, el enfermero no se dio cuenta. Y vea cómo empieza ahí el familiar a portarse de una manera ya agresiva, ¿verdad? Empieza a ver la manera como puede demandar a la institución y a la enfermera principalmente. La enfermera debe comunicar si el paciente puede ser o no responsable de él mismo y si necesita sujetarse de uno o de alguien más. O si hay que asegurarle la cama según protocolo, porque a veces los pacientes, pues, obviamente están en una situación en la que se ponen agresivos y hay que amarrarlos, ¿verdad? Se les ponen esos cinchos a las camillas. Eso es un protocolo. La observancia de los protocolos, el ver, el involucrarse en qué protocolo se debe aplicar en cada situación de paciente, que es bastante, porque me imagino que hay muchas situaciones diferentes y cada hospital tiene sus propios protocolos apoyados en una base. Usted como enfermera y como enfermero debe enterarse de esto. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Cuando alguien regresa lo operaron y está sedado, y a mí me han operado un par de veces, y cuando yo regreso de la operación, siempre siento que me estoy ahogando. Y en ese sentir que me estoy ahogando, como es algo natural, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, el sistema en ese momento nervioso, periférico, en toda su expresión natural, humana, que se está dando en ese momento, se defiende, porque no puede respirar. Y yo, pues, he notado que cuando regreso, después de que he sido operado y despierto, es una cosa que... Y me levanto, porque siento que me falta el aire. Y recuerdo que en una de esas operaciones, yo regresé de esa manera y estaba el enfermero, estaba ahí. Y rápido corrió y me puso la mano en el pecho y me regresó y me dijo, tranquilo, tranquilo. Es solo una reacción, me dijo, usted está bien. Y cuando lo vi y me estaba diciendo eso, yo le estaba haciendo señas que no podía respirar. Entonces él lo que hizo fue que ya me medio acomodó en la camilla como debía ser, me metió su brazo atrás de mí y me dijo, tranquilo, solo respire profundo. Como yo soy psicólogo, tengo esa información de lo que puedo hacer, ¿verdad? Entonces ya yo empecé, etcétera. Con el poquito aire que se jala, uno puede, y ojo, que esto les va a servir a ustedes, uno debe tratar de no entrar en pánico cuando le falta el aire. Porque cuando uno siente que le falta el aire y hay una cantidad mínima de aire que entra, esa cantidad de aire es la que hay que aprovechar para guardar la calma y entonces empezar a medir uno qué tanto está utilizando ese oxígeno que está entrando a los pulmones, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa técnica la utilicé la última vez cuando regresé y estaba así con esa pena y me acordé. Y sentí que sí entró un poco de aire. Entonces en ese ya me calmé. Y luego otra vez entró un poco más de aire. Y luego otra vez ya. Entonces ahí ya hubo una relajación en la que colaboré con el enfermero y el enfermero
colaboró conmigo y me ayudó y me dijo, nos hubiera dicho, pero no me preguntaron, ¿verdad? Nos hubiera dicho que usted tenía estas reacciones. Y yo le dije, no me acordé, la verdad no me acordé. Pero vamos al hecho de que en esa situación uno se pone un poco agresivo. Si uno se cae de la cama, es una situación que los familiares van a querer pedir cuentas. Y por eso es de que es importante que ustedes como enfermeras esos protocolos los observen, porque sabe, el paciente tal salió ya de la sala de operaciones, ahora mismo está sedado, pero terminó la operación a tal hora se le administró ahí se me olvidó. Ayúdenme, por favor. Es lo que le ponen a uno cuando lo sedan. Se me olvidó. Y a tal hora va a salir de ese estado de anestesia. Sí, muchas gracias, compañera. Miren, ya yo creo que hay una cosa ahí de situación de edad, me parece a mí. No sé, es algo, creo que es natural. Gracias, María José. La anestesia, está sedado, va a salir de la situación de la anestesia a tal hora. Tienen que estar ustedes a esa hora. Y si no pueden, tienen que estar atentas de. Entonces avisarle a una colega, mira, el paciente de la cama tal va a salir de anestesia a tal hora, no está atado, pero hay que estar atento, no vaya a ser de que se despierte y se vaya a caer o necesite algo, etcétera, etcétera. Uno cuando despierta del estado de anestesia, del estado de sedación, si uno mira a una enfermera o un enfermero, para uno es una sensación de calma, de seguridad, ¿verdad? Ya sea, porque es que lo primero que uno mira es prácticamente el uniforme de ustedes, ¿sí? Y si ya uno conoce a la señorita, a la señora, al joven o al señor que está ahí para atenderlo a uno como enfermera o enfermero, es mejor todavía, y a uno se siente más seguro. Y por eso lo primero que uno ve es al enfermero o a la enfermera, y se siente uno tranquilo. Si la enfermera o el enfermero dice tranquilo y le habla con esa, yo recuerdo ese tono que usan los enfermeros, le hablan a uno, ¿cómo? Tranquilo, don Jorge, me decían, tranquilo, ya está bien, todo está bien, o lo despiertan, ya le dicen, don Jorge, despiértese, a mí me han dicho, don Jorge, despiértese, arriba, ¿cómo se siente? Ya es hora, despierte, porque empiezan a ver, si uno pasa más tiempo, eso ya no es normal, y entonces empiezan a ver, hay que despertar al paciente para ver cuál es su situación. Y ya uno se despierta, ya uno se siente todo azurumbado, como decimos aquí en Guatemala, ya uno se despierta, ya uno da esos signos y esas señales de que todo está bien. O puede ser que uno dé señales y signos de que la cosa no anda bien. O sea, entonces, la responsabilidad de la enfermera en ese momento es observar y reportar qué es lo que está sucediendo. Y vean, si el 41% de los casos, o un poco más, ¿verdad?, de los accidentes se da por las caídas de las camas, hay que estar atentos y atentas a esto. Que no son muchos casos, qué bueno, ¿verdad? Porque uno dice 41%, pero uno rápido piensa por ciento, piensa en cientos, ¿verdad? No son muchos, pero si el 41% de 10 que suceden al mes, digámoslo, ese 41 quiere decir que 4 puntos y algo se están cayendo de la cama. Y entonces eso hay que ponerle mucha atención. Posiblemente es menos hoy día, ¿verdad? En el caso de pediatría, las barandas siempre deben estar aseguradas, salvo en caso de atención que se está teniendo el niño en ese momento. La enfermera puede o debe comunicar si el paciente puede ser o no responsable de él mismo. Ya les había dicho, o hay que atarlo, ¿verdad? En algún momento hay que atarlo, pero no sé. Ustedes no van a venir y van a atar al paciente solo porque ven que así tiene que ser. Consultan el protocolo, consultan con sus colegas, ven qué dijo el médico y ya ustedes van y lo hacen, salvo en casos de mucha emergencia. Pero en casos de emergencia, ahí está la expertise de cada una de ustedes, ¿verdad? Entonces ya cada una de ustedes decide qué hacer en ese momento. Errores en la medicación, estos son errores constantes, pero es la administración. A ustedes les toca la parte de la administración del medicamento, la administración de los procedimientos per se, que lleva una afección del paciente. En la lista de causas de litigio, este es uno de los primeros lugares en demandas. Errores en la medicación. Debe haber una observación total en la aplicación del protocolo de este cuidado. La enfermera competente siempre debe preguntar sobre cualquier orden que le parezca incorrecta antes de administrar medicamentos. Es decir, ustedes tienen que estar así, atentas.
se trabaja, porque eso se trabaja con vidas. Es decir, si ustedes hay algo que les despierta cierta duda, pregunten, deben preguntar. De por sí, el enfermero y la enfermera debe ser preguntona y preguntón con el médico, con la supervisora de enfermería. No importa, que se puede dar el caso, que vengan y que les hagan caras así como sarcásticas de que se preguntan y se preguntan. Le pueden decir a uno, solo con una mirada. Pero ustedes deben decir, no, esta pregunta sí se pregunta si yo tengo dudas. Porque soy nueva aquí, porque soy nueva en el trabajo o nueva en esta afección, etcétera, etcétera. Pero es mejor preguntar. Aquí sí, miren, no hay lugar para errores por falta de preguntas. Porque esto incluso se da en cualquier trabajo. Es mejor preguntar porque no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Cualquier pregunta, aunque se haga varias veces, es mejor, se evitan errores. Así me decía a mí mi jefe que yo tenía cuando trabajaba en el banco, y eso que yo trabajaba con cosas administrativas, cosas de sistemas, y me decía, prefiero que me preguntes y me vas a disculpar si yo en algún momento te voy a decir, vos, eso ya lo deberías de saber, pues, pero, y él me decía, me vas a disculpar si yo en algún momento de mi estado de estrés te hago esta observación. Un señor muy, muy educado, muy caballero, él nunca me alzó la voz, nunca dijo cosas indebidas, pero a veces, no me broma, la verdad se asoma, ¿verdad? Entonces a veces se reía y me hacía así como que, yo ya sabía, que ya me lo había dicho, y que por ahí la respuesta en sí la llevaba la propia pregunta, yo ya lo sabía. Pero imagínense, mi jefe en este sentido, cosas del sistema, me decía, prefiero que me preguntes y no que vayas a cometer un error y después esto vaya a trascender. Lo mismo, y lo mismo le decía yo a mis subalternos cuando yo trabajaba. Ya les he dicho que yo trabajé en un banco, yo trabajaba como jefe de agencia y les decía, mejor pregúntenme. Eso lo aprendí de mi jefe. Prefiero que me pregunten y no que no pregunten y luego yo voy a tener que apachar un clavo que ya llegó hasta San Pedro, ¿verdad? Ustedes con correos enviados y todo el asunto. Y en el caso de ustedes específicamente, mejor que pregunten. Y esto es un principio de la enfermería, ¿sí? Es algo, parte de la competencia de la enfermera, preguntar, ser acuciosa, ser acucioso, ser curioso, ser desconfiado quizás en algún momento. No porque se busque hacer el mal sino porque desconfío porque también los médicos se equivocan ustedes, también. También a veces los médicos en sus carreras vienen y puede ser de que el miligramaje o lo que sea que se le haya que administrar o la cantidad de veces que se haya que aplicar cierto procedimiento no esté acorde. Entonces se pregunta. Y ustedes tienen que perder ese miedo. Si tienen miedo de preguntar, si tienen vergüenza de preguntar, van a tener que perder esa vergüenza, van a tener que perder ese temor y como les digo, con temor y todo, pero vamos con todo y siempre observando esos protocolos. Aun cuando la orden esté escrita por el médico, dice acá, siempre debe ser clara y específica. En último caso, es responsabilidad de la enfermera el preguntar y confirmar. Y esto lo saqué de un documento que está escrito. Yo no he podido sacar esos escáneres porque anoche no me funcionó el celular. Probé hacerlo la semana pasada, con el otro no pude. Y es un documento grande que no entra en mi escáner. Pero voy a encontrar la manera de tomar el escáner y se los voy a mandar así como se los hago llegar los documentos anteriores. Ese es un documento escrito que está en la escuela. Así como está escrito aquí, así lo escribí, así como está escrito en el documento, así lo escribí acá. Quiere decir que yo les voy a mandar esta presentación y ustedes pueden leer esto y cuando les llegue el documento van a ver que está un poco más amplio porque tampoco lo iba a copiar todo tal y como está, pero lo más importante lo copié así que con todo y puntos y comas, ¿verdad? Ustedes entonces pueden tener la confianza de que eso les va a servir a ustedes para su estudio. Entonces, ustedes son las últimas responsables de la aplicación de... Que el médico se equivocó, que el médico puso que era cada 6 horas, pero era cada 8, sí. Pero a última hora, el hospital mismo a usted le va a pedir cuenta de sí, pero usted ¿por qué no pregunta? Usted se dio cuenta de esto. Usted sabe esto, porque usted no es primer caso que atiende de esta clase. Y si es el primer caso, ¿por qué no usted, con el conocimiento básico que lleva de la universidad, por qué no le preguntó a sus colegas y en el mejor de los casos, a la encargada de enfermería, a la jefa de enfermeras, ¿verdad? O sea, siempre esa responsabilidad va a recaer sobre la enfermera o el enfermero que está atendiendo a ese paciente. Vea lo importante que es.
Quemaduras por bolsas con agua caliente. Algo tan simple, pero tan importante para el bienestar de un paciente puede convertirse en algo que le puede afectar. Y el agua caliente, ustedes saben por demás que es peligrosa, ¿verdad? Pero si está aquí, es porque es un tema de ponerle atención según ese documento que les digo. Mucho ojo, porque uno dice, pero agua caliente. Sí, se puede dar. Vea esos ejemplos. Accidentes muy comunes, a pesar de que las medidas de precaución en el ambiente siempre son constantes, pero a veces un olvido puede suceder. Usted agarra una bolsa de agua caliente, la pone en un lugar y se va. Y está el paciente, el agua caliente, y resulta que lo llegan a visitar, o un niño o alguien ahí se mete y pone la mano encima del agua caliente de la bolsa. Digamos, en el peor de los casos, la revienta, esa agua caliente, se quema a la persona, quema al paciente o provoca cortocircuitos en algunos aparatos. Mire, de verdad, infinidad. Hay que pensar lo peor para actuar, ¿verdad?, en el mejor de los escenarios. Si se piensa lo peor que puede pasar, seguramente no va a pasar, pero yo ya lo tengo controlado. Yo ya sé que esto puede suceder. Y usted tiene que ser una profesional en la precaución, un profesional en la precaución, definitivamente. Tiene que ir más allá. Tiene que ver qué puede suceder en esto. Y eso solo lo da la experiencia, compañeras. La prudencia ante eventos como estos entra en juego con nosotros y con nosotras ahí. Es decir, tenemos que siempre ver qué es lo que puede suceder. Si eso se cae ahí, puede pasar. No, mejor lo quito. Así ya. Alguien no lo va a entender. Hay mucha gente que va a decir, no seas exagerado, no seas exagerado. No es exageración. Es parte de la profesión de la enfermera y del enfermero. Dice, la manipulación de estas bolsas demandan atención consciente. Consciente. O sea, estamos conscientes de que es una situación que se puede volver compleja, ya que por un descuido puede quedarse en una cama, una cuna, una almohada, una mesita, lo que les decía, ¿verdad? Y si ahí hay niños, pacientes, si hay personas adultas, mayores, personas sedadas, que era lo que ponía aquí anteriormente, miren, es una alerta constante. Entonces, mejor la manipulación del agua caliente hay que tener mucho cuidado. Esas bolsas de agua caliente, mucho cuidado. El peligro de quemaduras por esas causas aumenta mucho cuando han de usarse estas bolsas en niños y personas de avanzada edad o pacientes graves. Órdenes verbales interpretadas en formas incorrectas. Todas las órdenes médicas deben darse por escrito. Garantiza la mejor interpretación de esta en beneficio del paciente. Es decir, usted lea, o sea, cuando el médico dé una orden, y eso sí, es casi, miren, que no se convierta que lo que es común sea dado por sentado, porque no es bueno dar nada por sentado, nada. De todo hay que confirmarlo, todo hay que, como les digo, ir más allá. Y las órdenes que ustedes van a seguir para atender a un paciente tienen que velar y tienen que leerse. Tiene que estar por escrito porque al final a ustedes de alguna forma les va a proteger en el futuro de algo que, mire, yo seguí las órdenes al pie de la letra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquel dicho que dice, aquel adagio que dice, el que obedece no se equivoca. Algunas personas dicen, no, sí se equivoca. Sí se equivoca. Sí, puede que se equivoque, pero esa responsabilidad se traslada al que me dio la orden. Y no es que yo sea mala onda, como decimos, no. Es que también hay errores que se pueden cometer. Puede ser que venga un médico y recete algo que no va específicamente con la afección del paciente. Y lo que se anotó de la entrada del paciente estuvo malo, desde la entrada, desde que entró al hospital. Entonces el médico viene y se apoya en eso, bueno, dice tal cosa, yo lo revisé, esto y esto, sí, aquí está. Por ejemplo, no me dijeron que el paciente padecía de lupus, por ejemplo, y yo receté algo que va a afectar al paciente, pero a mí no me lo dijeron, ni los familiares, aparentemente, ni el enfermo, porque el enfermo está inconsciente, y entonces yo receté tal cosa. Viene usted, enfermera y enfermero, lee la orden y aplica el procedimiento del medicamento que es. Viene un familiar y dice, no, eso no se le puede dar. El paciente padece de lupus y tal cosa. Entonces el médico se asusta, ¿verdad? Y va a decir, pero no me dijeron nada, pues. Bien, yo lo dije, va a decir el familiar. Se lo dije a la señorita que está en la entrada, que es una enfermera. Y resulta de que la enfermera se va a acordar si me lo dijo, pero no lo anoté. ¿A quién cree usted que le va a llegar la responsabilidad ahí? No, la responsabilidad no va a ser de la enfermera que atiende al paciente y que administró el medicamento.
porque ya se pegó a lo que estaba escrito, ¿verdad? La responsabilidad no se le va a deducir al médico que recetó y quitó, porque él se atuvo a lo que está en el documento, en la hoja de médica, en historia médica del paciente desde que entró. Y eso ahí no decía nada. Y como la investigación interna del hospital va a decir, bueno, va a llevar un seguimiento y va a llegar a decir si el médico no tiene la culpa. Aquí lo que pasó fue que a la señorita le dijeron tal cosa. Y si se puede comprobar que a la enfermera o al enfermero que estaban en la entrada se le dijo tal cosa y este no lo apuntó, si se puede comprobar, la deducción de la responsabilidad legal va a ser para esa enfermera o para ese enfermero. Si se puede comprobar. Porque también hablamos de un tema de que es mi palabra contra la palabra del paciente, del paciente o del familiar. Imagínense que el paciente llega por su propia cuenta ahí y entra y dice el familiar o la familiar, yo se lo dije a la señorita que está, yo se lo dije al joven, y se van a cámaras, y en cámaras se ve que el paciente entró solo, que el paciente habló con el enfermero, con la enfermera, y dio su propia versión. Y la mamá, el familiar, quien sea que haya llegado, hasta ese día que está ahí, dice que se inventó que, porque se da mucha gente mala onda, entonces va, llega y se inventa cosas. Entonces ahí se comprobó, no, esta señora nunca llegó, si lo que se dijo fue lo que el paciente. Entonces ahí ya baja todo ese tipo de tensión de deducciones legales. Por ejemplo, entonces vean cómo esto y a qué se refiere el asunto de que todo tiene que estar escrito. Es una cosa de que la interpretación de lo que está escrito garantiza que lo que se hizo en beneficio del paciente, y si hay errores, pues es porque ya a veces el paciente no lo informa. Cuando una orden por causa de emergencia es tomada por teléfono de manera verbal, la enfermera o el enfermero debe estar consciente de las consecuencias en caso de que el paciente salga perjudicado. El traslado de esa información al libro de órdenes o al expediente clínico debe ser con atención plena. Si hay necesidad de que usted tome por teléfono, mire señorita, dele al paciente tal cosa, todo bien anotadito. Y ahí sí entra, mire, entra el estado ético de usted como profesional de la salud. Atención plena. Se recuerda, ¿verdad? En el aquí y el ahora. Atención plena. Esto es lo que me compete en este momento. Y por eso es de que si con algunas personas permea la importancia de dejar los problemas afuera, como se dice, que es un decir, porque no sucede así. Es con uno, como responsable de la salud. Yo como psicólogo no puedo estar atendiendo a mi paciente y estar pensando en otra cosa. Yo tengo que estar claro que atención plena. Este paciente es la importancia en este momento. Me pongo como ejemplo porque para que vean cómo me tengo que autogestionar mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Ahora, en el caso de ustedes, esto es lo que me compete en este momento. Atendí a este paciente, 100% mi atención acá en lo que estoy haciendo. Atendí a este paciente, me voy a la cama número 2. Este es el paciente. Y el número 1 ya quedó fuera. Solo si me preguntaran, ¿verdad? Yo sé qué voy a hacer, pero ahora mismo es este paciente. Atendí a este paciente, voy a la cama número 3. Esto es lo que me importa. Atendí a este paciente, tengo que estar en cirugía porque yo soy instrumentalista o voy a estar ahí asistiendo al médico. Eso es lo que me importa en ese momento. Dejé de estar acá y tengo que estar en la recepción administrando papelería y hojas de vida del paciente, documentos clínicos. Esto es lo, ¿ve? O sea, atención, como dicen los gringos, put attention en ese momento a lo que me compete, para no cometer errores, o cometer la menor cantidad de errores y los menos graves posibles. Entonces aquí, esto sale porque si ustedes les llaman, tienen que tomar nota porque se va a dar, tienen que tomar nota inmediato, pues ahí toman nota y preguntan y repreguntan y confirman. Así es como creo que un protocolo de seguridad que ustedes tienen debe tener ese principio, escuchar, preguntar y confirmar. Esto es algo básico. Escuchar, tomo nota. Pregunto, anoto. Y confirmo. Que sea un principio básico de ustedes. Si no está anotado en algún protocolo, lléveselo desde ahora que yo se lo estoy diciendo. Porque este es un principio que a mí me enseñaron en el banco. Allá se trabaja con dinero. Y nos decían, cualquier error con dinero, usted lo paga. Así nos decían. Y de hecho, me tocó pagar mucha plata a usted por eso.
Bueno, no cantidades grandes, pero sí me tocó pagar plata. ¿Por qué? Porque no confirmé, no pregunté. El cliente me dice una cosa y yo digo, sí, está bien, y ya, con esa versión me quedo. Entonces, para evitar esos errores en la institución financiera, teníamos ese principio sagrado, ustedes. Escuche, confirme, escuche, pregunte y confirme. Y el tema es, le entiendo que tal y tal cosa. Esa sería una expresión adecuada. Yo le estoy entendiendo que tal y tal cosa, por favor me corrige si no es así. Ya cuando está la confirmación, excelente, entonces yo ya sé para dónde voy. Ya a la hora que tenga que tomar nota de algo. Y esto aplica incluso cuando el médico le llama, le da por teléfono algunas instrucciones, si la jefa de enfermera le da algunas instrucciones, incluso cuando el paciente entra y le dice tal y tal cosa. Si no es muy claro, usted escucha, usted pregunta y confirma. Y siempre esa expresión, le estoy entendiendo que tal y tal cosa. Y a veces va a recibir respuestas groseras, pero es mejor, es mejor. Acuérdese que usted también va a estar lidiando con situaciones emocionales de la gente. Entiéndase, colegas, superiores, familiares del paciente y paciente mismo. Pero es mejor, o sea, la gente no le va a entender esto si no son profesionales. Si son profesionales, va a entender. Escuchar, preguntar y confirmar es parte de un profesional de la salud. Entonces, bueno, errores en la anotación del expediente, que era lo que le decía, estar presente. Mire, eso es importante, saber qué estoy anotando. Que sea claro, póngase en los zapatos sea empática y empático, póngase en los zapatos de alguien que viene y que está recibiendo por primera vez algo como esto. Entonces, si alguien que es nueva o nuevo en esta profesión necesita aprovechar lo que escribo, ¿qué tendría que escribir? ¿Qué quisiera yo encontrar si estuviera en sus zapatos? Entonces ya usted con eso ya evita errores en la redacción de los expedientes. Desde el punto de vista legal, dice, este es uno de los deberes más importantes de la enfermera del enfermero. Más importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito es lo que va a respaldar el actuar del personal médico y del personal de enfermeras y enfermeros. Ingreso de pacientes al hospital. Ahí se describirán síntomas objetivos, perdón. Lo que usted ve como tal. Ahí lo anota. Síntomas mentales o físicos. Ahí va anotado. Usted tiene que ser acuciosa y acucioso en eso. Bien observadora, bien observador. Eso lo va a aprender en su carrera, en el transcurrir del tiempo. Y lo que se lee acá. Ya acá le estoy diciendo cómo es que usted tiene que poner atención en esto. Golpes, abrasiones, quemaduras, úlceras o cualquier anormalidad visible en el cuerpo. También medicamentos y tratamientos a los que el paciente está sometido. La anotación de todo lo que este protocolo exige a la enfermera o enfermero es lo que le va a proteger legalmente ante la deducción de una responsabilidad. Porque usted va a estar caminando prácticamente constantemente en la línea de fuego. El hecho de que usted esté en la primera línea se oye bonito hoy que se puso tan de moda por la pandemia, pero ya también se puso tan de moda el hecho de saber que usted es alguien importante para la persona y para la salud. Pero ustedes también, al escuchar esto primera línea, saben de qué estamos hablando. Saben que estamos hablando de situaciones complejas por demás que los ponen en peligro de demandas. Práctica ilegal de la medicina. Vea cómo se involucra usted en esto sin querer, queriendo, como el Chapulín Colorado. Sugerir medicamentos a amigos o parientes. Yo les decía la otra vez, ustedes cuando las vean o los vean con uniforme van a estar revestidos de autoridad y de confianza. Y aquí entra aquello de que, es que ella es enfermera, mire qué podría tomar yo para un dolor que siento en el abdomen. Y entonces usted viene en su buena voluntad y dice, tome tal cosa porque eso le puede caer bien. Porque su expertise, la experiencia que usted tiene, dice, esto ha funcionado con otros pacientes. Ella lo que tiene es esto. Y de hecho usted va a desarrollar un ojo clínico tal que se va a dar cuenta a veces de lo que padece la persona. Por eso es que en otros países a la enfermera del enfermero se le habilita para que pueda recetar, pero eso no es el caso aquí en Guatemala. Entonces aquí, lo propio, dice acá, es referirlo con el médico. Es decirle, mire, mejor vaya con el médico. Yo sé lo que se ha administrado. ¿Qué ha tomado? Ha tomado tal y tal cosa y no ha sentido ningún bien. No, entonces mejor vaya con el médico. Si es una cosa de revisar y dice, no, mire, esa costra ya por dentro ya hay una infección. Ahí hay que curar. Eso ya es diferente. Usted ya sabe qué es lo que hay ahí, ¿va? Es algo básico, es algo diario. Sin embargo, si usted mira que ya es complejo, que ya hay un moretón alrededor, o en el pie de un diabético, por ejemplo, ¿verdad? Ya usted tiene el ojo clínico, eso no se ve bien.
Eso no se ve. A mí hace días les conté de un señor que me enteré que le cortaron la pierna, diabético, de la tercera edad, pero muy necio el señor, ¿verdad? Mire, el señor comía dulce peor que un muchachito. Chocolates, botonetas, pan de manteca, todo lo que se imagina usted que tenía azúcar. El señor se lo tomaba puro niño. Es que puro niño, de verdad, puro niño. Encontraba una botoneta tirada, la agarraba. O sea, y tirada. O sea, hacía su esfuerzo por agarrar la botoneta. Como no había quien lo cuidara, o él no permitía que lo cuidaran, una cosa diferente, se desmandó en esto. Y lamentablemente le cortaron su pierna por eso. Cuando a mí me dieron la noticia de que ya tenía el pie negro, eso. Yo no soy ni enfermero ni médico, pues. Pero eso yo, en la facultad aprendí que hay cosas de esas que ya son indicios altos de gangrena. Una gangrena se nota. La gente que no sabe decía, ¿será que todavía se salva? Y yo, mejor, por cuestiones éticas, no emití opinión alguna. Solo dije, esto es algo muy, muy, muy... Es crítico, sí, es crítico. Es algo delicado, pero primero Dios no. Ya en el hospital sabrán qué le van a decir. Pero yo sabía que eso no iba para bien. Y de hecho le cortaron la pierna al señor. Todo por un mal comportamiento del paciente, ¿no? Pero entonces aquí, como le repito, usted va a tener un ojo clínico, va a tener el conocimiento, pero no va a tener la licencia para poder emitir un criterio propio de un médico. No va a poder venir y emitir un diagnóstico, a pesar de que sabe. Pero mucho cuidado con esto, porque la van y lo van a buscar amigos, familiares, y van a querer que usted recete, que usted diga, vaya a la farmacia, compre tal cosa. Y gracias a Dios, pues hoy día antibióticos ya no se dan de esa manera. Pero todavía hay cosas que sí pueden ser complicadas, ¿verdad? Ivermectina se llama un medicamento que se le está dando ahora a las personas que están padeciendo de COVID. Y mi médico me dijo, ahora que padeció mi hija y mi esposa de esto, me dijo, ivermectina, algo así es como se llama. Me dijo, mira, esto no está comprobado de que haga un bien para el paciente, pero si querés, dale esto dale la ivermectina cada cierto tiempo. Entonces vine yo, la compré y me puse a leer qué era lo que podía provocar en el paciente. Y decía ahí que podía provocar una afección en la vista, en los ojos del paciente. Y mi hija ya ha padecido un par de veces se le ponen los ojos, se le revientan los vasitos. Y cómo ha costado llevarla a devolverle la salud. Entonces dije yo, no, eso mejor no se hace. A mí el médico me dijo de que no está comprobado pero que sí. Como es algo, un medicamento común que en los hospitales se le da al paciente para evitar ciertas infecciones, es más preventivo, más profiláctico que otra cosa, dije yo, no lo doy. Y no se lo di. Y bendito sea Dios, todo salió bien. Pero, si ese ojo clínico lo tengo yo, ¿con cuánta más razón no lo van a tener ustedes, que van a ser las expertas en? Y entonces, mucho cuidado, compañeras y compañeros, porque esto hay que ver y decir, o hay que saber decirse a uno mismo hasta dónde puedo llegar y de dónde de aquí para allá yo no paso, y no digo, y no receto, y no recomiendo. Y a veces van a decir, tan chambón que es. No, no es eso. La gente tiene que entender que es cosa de ética profesional, comportamiento ético de su profesión. Y se lo va a hacer saber usted al familiar o al amigo o al vecino. No, esto no, mejor vaya con un médico. Yo, por respeto a su salud y por ética profesional, así con esas palabras, no le puedo decir que debe tomar. Que vaya con el médico, que el médico le diga cómo lo debe tomar, si necesita ayuda en la administración con mucho gusto estoy para servirle. Comportamiento ético adecuado. Los tratamientos también son administrados de forma ilegal cuando los aplica la enfermera sin orden médica, sin orden del médico. También es una forma ilegal. O sea, se le puede a usted deducir responsabilidades legales por estar atendiendo a alguien sin que haya una orden médica de por medio. Y puede haber por ahí un error, ni siquiera suyo, sino que del post-cuidado del paciente. Y a usted, si la demandan, también le van a provocar
lo van a hacer de cuadrito de la vida por esto, ¿verdad? Tome en cuenta que la enfermera o enfermero no están calificados para asumir responsabilidades de dichos tratamientos. Eso solo es el médico. Que incluso entran tratamientos, aquí incluso entran tratamientos que incluyen equipos como lámparas, lavados de colon, tratamientos quirúrgicos menores, ¿verdad? No los puede administrar usted si no son ordenados por un médico. Se puede complicar la situación. Esta profesional de la enfermería puede ser culpada legalmente por las consecuencias de esta acción bien intencionada. Porque ustedes como hombres y mujeres de bien van a querer hacer las cosas bien, por el bien de, pero en el manejo de protocolos de bioseguridad y de bioética, ahí tienen que ser ustedes bien puntuales y es mejor apegarse a esos protocolos. Empleo y manejo incorrecto del equipo de oxigenoterapia. Ay, perdón, ustedes me están dando conmigo. El empleo del oxígeno es siempre una fuente potencial de una acción legal. Porque acuérdense que el oxígeno también puede tornarse en algún momento inflamable. El principal peligro es el fuego, como le ponen acá. Vuelvo a caer. Ahora ya no se fuma adentro, pero en verdad puede parecer eso espantoso, pero en la década de los 70, sí, los 80 ya hubo un poco más de conciencia de esto. Se fumaba dentro de las instituciones de salud y por eso habían ahí rótulos que decían no fumar. Hoy día todavía se ponen por prudencia. Y uno podría decir, pero ya se sabe que no deben fumar adentro del cuarto o de la habitación del paciente. Sí, ya se sabe, pero créame, la gente es bien terca y es bien necia. Y entonces ustedes tienen que estar ojo al Cristo en esto y advertir que esto podría suceder y venir y decirle a los familiares, mire, aquí no se debe fumar, aquí no se puede fumar. Si mira a alguien con el cigarro y alguien va a decir, eso ya se sabe, pues, ¿cómo me vienen a decir esto a mí a estas alturas? Pero es mejor confirmar, explicar. Y aquí entra la educación de la salud por parte de ustedes como tal y cómo la deben administrar. Ahí dice, velar porque haya señales precisas en puertas, paredes y paredes de la habitación. Si usted va a prestar un servicio de manera privada a la casa del paciente, es usted la autoridad en salud en ese momento y es usted la que debe decir, aquí no se fuma. Esto es motivo de peligro, el tanque de oxígeno, ¿verdad? Y si ya no se va a usar, usted es la responsable de administrar esto, es decir, cuando vienen por el tanque que está rentado, yo lo pongo en un lugar apartado de la habitación del paciente y apartado de cualquier imprudencia para que esto no suceda, porque hasta ahí va a trascender su autoridad, hasta la casa del paciente a la cual usted o del cual usted va a llegar a prestar sus servicios y por lo cual le están pagando. Eso que le pagan representa el reconocimiento de su profesión, de su sapienza, de lo que usted, de la información inteligente que usted maneja. Y por lo mismo, ese compromiso está para que ni siquiera le deben decir, hay que sacar eso. No, usted tiene que saber qué tiene que hacer, ¿verdad? Una vez que el tanque, aquí en este caso, una vez que el tanque de oxígeno ya no sea necesario para su administración, se debe sacar de la habitación, ya sea del hospital, ya sea de la casa donde está la persona o del lugar donde esté, ¿verdad? Dentro de una ambulancia, qué sé yo, usted sabrá medir esos términos de peligro que pueden estar en ese momento. Este tema es propio de mucho cuidado, tanto en hospitales como cuando la enfermera o el enfermero presta sus servicios de manera privada en casas, por ejemplo, lo que le había dicho. Descuido de pertenencias del paciente. Mire hasta dónde llega la responsabilidad legal de la enfermera y del enfermero. Incluso hasta las pertenencias, pues. Hay gente que va a querer hacerle la vida imposible hasta porque usted tuvo que romper un pantalón y no pidió permiso. Y usted dice, pero si era en beneficio del paciente. Sí, pero el protocolo dice que debe avisar, debe pedir permiso. Cuando en los hospitales, en emergencias, hay que romper ropa, hay que romper zapatos, se le dice al paciente, vamos a romper sus zapatos porque no vamos a poder trabajar así. ¿Está bien? Eso es lo que se dice. Y se lo dicen a uno en términos rápidos. Vamos a tener que romper su pantalón porque no le va a salir el pantalón solo así. ¿Está bien? ¿Ya? Y obviamente el paciente dice, sí, está bien. Tendría que estar ya desequilibrado para decir que no, ¿verdad? Se le pregunta al afectado. Si el afectado está dormido y no hay nadie más, tienen que haber testigos y siempre hay, ¿verdad? Son los doctores, otras enfermeras, sí, equipo de paramédicos. Y ahí se dice, vamos a romper, hay que romper el pantalón, hay que romper la camisa, hay que romper el zapato.
¿ya? Si hay familiares, se le dice al familiar, se va a romper eso porque está bien. Generalmente se dice que sí. Yo casi me atrevo a decir que un 98, 99% se van a decir que sí. Ahora, los artículos que pertenecen al paciente deben retirarse solo después que éste haya accedido a ello. Aquí aplica revistas, libros, flores, adornos, cuadros, ¿ya? Entonces se le pregunta si se puede retirar las cosas. Si es por su propia seguridad, las flores no pueden estar aquí porque si no puede oler este, este polen, se le dice, voy a retirar sus flores porque es por su propio bien. Entonces le aviso para comentarle que va a estar en tal lugar, ¿está bien? Si dice que no, ya se razona, ¿no? Pero siempre hay que pedir ese cuidado porque al final de las cansadas todo lo que esté ahí pues es del paciente, ¿no? Y nos pueden demandar porque falta un libro, porque falta un florero, ese tipo de cosas. Y ya no digamos con joyas, billeteras, documentos de identificación, etcétera. Si el paciente muere, sus propiedades personales deben entregarse a familiares o amigos cercanos si es el caso. Debe observarse la práctica del protocolo de entrega con firma de recibido de quien se identifica con los datos personales. La enfermera o enfermero también es responsable del cuidado de las propiedades personales del paciente. Si el paciente va a enviarse a sala de operaciones, la enfermera o enfermero debe sugerir al paciente que sus anillos, relojes, pendientes, etcétera, se entreguen a un familiar o amigo, que es lo propio, es lo más adecuado, o que se empaquen y se depositen en la administración del hospital. Yo no sé, no, ustedes me sabrán aquí retroalimentar si esto sucede en los hospitales públicos, si alguien ha tenido esa experiencia de que las pertenencias del paciente se puedan guardar en la administración o se busca siempre alguien a quien dársele. ¿Alguien acá, de los que están conectados, que son 14 conectadas, ha tenido esta experiencia? ¿Sabe cómo funciona esto? Porque eso sí quería preguntarles a ustedes, yo no he tenido experiencia con esto. ¿Alguien podría aportarnos con ese tema si ha tenido esa experiencia acá? Que levante la mano, que me diga sí, yo he visto tal y cual cosa. Gabriela dice. Gabriela Estefanía, a ver, Gabriela, cuéntanos. Lo que se hace es de juntar todas las pertenencias de la persona, por ejemplo, teléfonos, dinero, joyas, y se les devuelve a los familiares porque no se puede tener ninguna pertenencia con valor con el paciente, porque después pueden haber reclamos de que se les perdió algo y enfermería no se puede hacer cargo de eso. Ah, ok. ¿Eso, usted trabaja en una institución pública o lo ha visto en una institución privada, Gabriel? Lo vi en una institución privada, en un centro médico. Entonces, las enfermeras nunca dejaban que los pacientes tuvieran sus pertenencias con ellos. Siempre se los devolvían a la persona que venía de acompañante. Ah, perfecto. Muchas gracias por su aportación tan valiosa, porque de hecho, fíjese que yo realmente ignoro ese tema. Cuando yo he entrado, nunca he entrado, bueno, sí, una vez sí entré por emergencia ustedes. A mí me daba epiglotitis cada 6, cada 7 meses, 9 meses. O sea, la cosa es que yo tenía un evento cada 6 o 7 meses de epiglotitis y tuve 3. Al cuarto fue que me dijeron, no, esto hay que operarlo y me lo operaron. Pero yo recuerdo que la primera vez que entré como estado de emergencia, me fui de una vez al intensivo, me mandaron al intensivo. Y entonces mi billetera, todo eso, se quedó en mi habitación y me dijeron, aquí en el buró, en la mesita, aquí están todas sus pertenencias. Cuando llegó ya mi esposa, sí ya me dijeron que eso se lo tenía que llevar ella. Ese fue un hospital público, le digo privado, pero no quedó, de hecho, de la administración no quedó nada. A lo sumo lo que quedó en mi habitación fueron mis zapatos, mi ropa y todo, pues, pero lo demás sí fue retirado. Solo pasó ahí nada más el tiempo que yo estuve internado en el hospital, en el intensivo. Había una mesita ahí que... Entonces, gracias, Gabriela, por eso, porque pensé que en los hospitales públicos, pues, también podría darse el caso igual o podría ser diferente. Pero por lo visto, los protocolos son manejados de una forma muy, muy similar. Bien, entonces sigamos con esto, porque esto va para hablar. Si, ¿por dónde me quedé? El paciente va a enviarse a sala de operaciones. Así, si el paciente va a enviarse a sala de operaciones, la enfermera o enfermero debe sugerir al paciente que sus anillos, relojes, pendientes, etcétera, se entreguen a un familiar, amigo o la administración del hospital. Yo me imagino que esto de la administración del hospital es solo en caso de mucha emergencia. Si el paciente llega consciente por un accidente y nadie lo o la auxilia,
y hay que guardar relojes, hay que guardar celulares, ahora pues anillos y cosas de valor. Me imagino que ha de haber un protocolo en el que junto con un testigo se toma nota y se toma lista de todo lo que queda, solo se administra se va a la administración en lo que llega el paciente, que fue casi en lo que llega el familiar, casi lo que pasó conmigo, ¿verdad? Si hay necesidad de desgarrar, lo que les decía, o cortar la ropa del paciente, es necesario tener el consentimiento de este para hacerlo. Por eso les digo, generalmente, si a mí me dicen, mire, para poder curarlo le tengo que romper el pantalón, rómpalo, no me importa que sea mi pantalón más preciado o más caro o qué sé yo. A eso hay que romperlo, ahí uno tiene que entenderlo. Generalmente uno dice que sí, va, dele, hágalo. Ese tipo de consentimientos también aplica para cortar el cabello del paciente. Si usted le va a rasurar el cabello, se lo va a cortar, hay que avisar al paciente que le va a cortar el cabello. Hay que tomar en cuenta que esto es también motivo de demandas. Y entra primero al hospital la demanda y el hospital hace su investigación y si hay que deducir responsabilidades, va con la enfermera. Ahora, ¿por qué la enfermera es la más vulnerable en esta situación? Porque es la que constantemente atiende al paciente. Ustedes son el brazo fuerte de la medicina, pero también el brazo más vulnerable que puedan encontrar en un hospital. Y por eso hay que tener mucho cuidado, la falta de consentimiento para una operación. Generalmente es la enfermera o el enfermero la responsable de obtener el permiso por escrito donde el paciente acepta con su firma que se le ejecute el procedimiento quirúrgico. Las veces que a mí me han tenido que operar, yo he tenido que firmar. Y ahí en ese procedimiento, en esa firma, yo estoy dando mi consentimiento para que me operen y, por supuesto, para asumir la responsabilidad de las consecuencias que pueda tener esa operación, de la cual se libra de todo tipo de responsabilidades al médico, ¿verdad? Por lo menos donde sea lo lógico, ¿verdad? Porque ya las cuestiones éticas en las cuales se pueda fallar o faltar, ese ya es otro tema. Pero, ¿sobre quién cae esa responsabilidad? La enfermera o el enfermero. Son los que toman nota, son los que anotan de. Y si no existe eso, imagínense, si no existe este consentimiento y se opera, ahí sí que tenemos un grave problema. Si todo sale bien, no hay clavo, como decimos, se apacha el clavo. Entonces ya el paciente cuando está saliendo de su situación, lo primero que hay que hacer, me imagino yo, es llegar y mire, fírmeme aquí, va. Esto debió haberlo primero antes de que lo operara. Me da un poco de risa, pero no debe pasar eso. No debería de estar pasando. Cuando es el caso de un paciente que no está en condiciones de responsabilidad por aceptar dichos términos, o que sea un niño, es un adulto legalmente responsable del cuidado por dar al paciente, del cuidado que le va a dar al paciente. Yo lo copié tal y como está ahí, está un poco confuso, pero eso se refiere al hecho de que un paciente que no es responsable de sí mismo, por ejemplo, alguien que no está en sus cabales, ¿no? Que llegó golpeado, desequilibrado, o alguien en sí que padece de una enfermedad mental que no es responsable de su propia seguridad, tiene que ser un familiar el que sea el responsable de su cuidado, pre y post, ¿no? Un niño, por supuesto. Un niño o una persona adulta con síndrome de Down no es responsable. O sea, sí manejas mucho grado de conciencia, pero estos casos específicos es mejor apoyarse con alguien que realmente diga yo soy el responsable del cuidado de esta persona. Un abuelito también puede darse el caso. Cuando se habla de un adulto y les ponía irresponsable, se entiende un paciente que no está en pleno juicio de sus capacidades mentales, ya sea porque ese es su estado natural o porque por la afección que tuvo no está en sus capacidades mentales, no sabe lo que está diciendo en ese momento, está desvariando por el golpe, por la impresión, se le bajó el azúcar, porque uno de diabético, yo soy diabético, uno de diabético cuando se le baja el azúcar, pierde uno conciencia de. Yo no sé si aquí, ustedes están bien jovencitas y jovencitos, no sé si alguien padece diabetes, pero yo que soy diabético una vez es raro porque a mí se me bajó el azúcar, yo sabía a dónde iba, para qué iba ahí, pero yo no sabía qué hacer para llegar ahí, yo iba manejando, fue una cosa de segundos que yo perdí ese estado de semiconciencia, porque es lo que les digo, yo sabía que iba para una farmacia, yo sabía que me sentía mal y que era la diabetes lo que me estaba afectando, yo sabía que iba manejando y que la farmacia estaba ahí, que la farmacia estaba para dar la vuelta, solo tenía que hacer esto con el carro y llegar. No sabía cómo hacer esto con el carro. En ese momento no estaba coordinando mis pensamientos.
Y si no es porque le digo a mi esposa, fíjate que sé para dónde vamos, pero no sé cómo llegar. Entonces mi esposa me dijo, da la vuelta aquí, regresa aquí, para aquí, da la vuelta acá, seguir recto. Solo así llegué. Que si voy solo, no sé, la cosa se hubiera complicado. Ahora, les pregunto, ¿alguien en ese estado emocional, dicho sea de paso, que sabe ni cómo llegó, creen ustedes que pueda ser responsable de sí mismo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué me opinan? ¿Qué opinan? Yo sé que esta clase se está tornando un poco aburrida quizás, pero es necesario abordar esto, porque ustedes tienen que saber en dónde van a estar parados. Vuelvo a preguntar, ¿alguien en ese estado emocional de un diabético que se le bajó el azúcar, creen que esté en un estado óptimo para poder tomar decisiones por sí mismo, que sea responsable de su propia seguridad? ¿Qué opinan? No, licenciado, porque creo que, bueno, al menos no tengo familiares de que padezcan diabetes, pero como usted indicaba de su ejemplo, a usted le costó, ¿verdad? Entonces, no creo que alguien esté como que pensando qué hago, cómo lo hago, no sé. Sí, gracias María José. Y sí, de hecho, usted dio en el punto. Uno no es responsable de eso. Y por eso, y la enfermera es el responsable de voltear a ver quién vino con el paciente y hablarle y pedirle la autorización de lo que se le tenga que pedir, ¿verdad? O ponerlo en contexto de lo que hay que ponerlo. Porque si no se hace eso, la deducción legal va a ser para con la enfermera. Porque van a decir, usted debió haberle preguntado al amigo cuál es la condición. El amigo, por ejemplo, si llega con un amigo, va a decir, bueno, que yo sepa, él es diabético. Entonces ahí ya se anota, ¿no? Ya se ve y se le dice, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa con su amigo o con su familiar. Ya se amplía un poco más ese horizonte hacia donde ustedes deben llegar en esos estados del paciente, ¿verdad? Porque, como les pongo el ejemplo, yo realmente sabía qué era lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo llegar. Y es que es raro, de verdad, ustedes no coordina uno bien. La mente en ese momento no está coordinando bien con lo que uno tiene que hacer. Entonces, estas situaciones tienen que estar ustedes pendientes de. Y en este caso, pues estamos hablando de una operación de emergencia, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que siempre se busca a alguien responsable que apoye este tipo de procedimientos en esta parte legal. Todo lo que se anota con ustedes va a ser un tema de legal y de protección para ustedes mismas, ¿verdad? Administración, dice empleo descuidado ilegal de narcóticos. Miren lo importante de esto. Administración de anotaciones de los narcóticos. La administración de los narcóticos, yo me imagino que debe ser un protocolo bien controlado. ¿Cuánto hay? ¿Cuándo sale tanta cantidad? ¿Cuándo entra tanta cantidad? Y a la que firma ahí, generalmente es una enfermera la encargada de. Ahora, ¿por qué una enfermera? Dirá alguien, ¿por qué no un técnico? ¿Por qué no alguien de administración? Porque las enfermeras y los enfermeros son los que saben, deberían de estar al tanto de lo delicado que es esto, y por lo consiguiente, se sabe que la enfermera y el enfermero tienen principios y valores éticos a cumplir. Y hoy día, con tanto que hay, ¿verdad? Ustedes que no les espante el hecho de que alguien se le va a acercar y le va a decir, mira, sácate algo de esto y yo te doy tanto y por eso ya para lo pagan bien. Se puede dar. Y ustedes van a tener que tener la autoridad, la estatura moral para decir, no me puedo prestar a esto, porque puede ir a dar presa por eso. Y aquí sí estamos hablando de cárcel. Es importante informarse sobre las leyes y control de manejo de esta responsabilidad. Las leyes del país, ¿verdad? De qué es lo que puede pasar si se me desaparece un tubito de estos, si se me desaparece un tambito de esto que está acá. Por eso el cuidado, si a mí me dan el cuidado de manejo de este almacén, yo tengo que ser así como que extrema. De aquí no sale nada si yo no lo autorizo. Y si no está con firma y todo, cumpliendo el protocolo de seguridad que me están dando. Eso no es una venta libre. Eso solo los médicos son los autorizados para poder recetar. Y en todo caso, la venta tiene que venir con protocolos también de seguridad de la droguería al hospital. Y el traslado de esto de hospital a hospital está bajo controles bien establecidos.
Solo controles estrictos de inventarios en el hospital de narcóticos, era lo que decía. Solo la supervisora de enfermería puede tener narcóticos en su poder sin comprobantes de órdenes de administración. ¿Cómo así? ¿Cómo así dicen uno? Sin orden de administración del movimiento de un lado para otro, porque a veces por emergencias es necesario, pero la supervisora de enfermería o la enfermera o enfermero que esté en ese momento, que se le haya depositado esa confianza, tiene que saber cuáles son los controles de seguridad que se cumplen para poder llevar de un lado para otro los narcóticos. A eso se refiere, de que sin comprobantes de órdenes de administración, porque ya desde el inicio fue depositado en la confianza de esta persona el hecho de que usted sí va a poder hacer tal o cual cosa con esto, pero con ciertos límites. Todas las demás personas que quieran tener acceso a este tipo a los narcóticos van a entrar en otro protocolo, y ese protocolo, obviamente, me imagino yo, debe decir solo con permiso de la supervisora de enfermería. Entonces yo, simple mortal, en ese momento, si necesito retirar un narcótico de acá para llevárselo al médico, tengo que cumplir con un protocolo y se lo tengo que llevar firmado por fulano, sultano, mengano, y con eso que me respalda a mí como enfermera que estoy recibiendo ese narcótico y que es solo para llevarlo a tal lugar. Porque en una de esas se desaparece un tambito y vienen y dicen, pues que yo se lo di a fulana, ¿verdad? Y resulta de que usted, le pongo un ejemplo, llegó para pedir 10 miligramos de X. Y la persona viene y le da 20 miligramos. Y usted llega y se los da al médico o a quien se lo pidió. Y el que se lo pidió dice, pero yo pedí 10 miligramos, eso lo vendo yo afuera, ¿va? Mira, ya, echó a perder todo. Y la responsable de haber recibido 20 es usted. Y a usted se le va a complicar la vida porque le van a pedir, le van a deducir responsabilidades por eso. ¿Ven lo importante y lo delicado que es este asunto? Prácticas incorrectas. Las infecciones producidas por técnicas indebidas en la sala de operaciones son cargadas a la responsabilidad de la enfermera. Sí, es la enfermera la responsable. Puede ser causa de negligencia si ella emplea equipos que son catalogados como inseguros, aun cuando los provee la institución. Porque puede ser que hay un equipo ahí específicamente para el uso de algo, pero si usted no lo administra bien, también a usted se le va a deducir esa responsabilidad. Si usted toma la decisión de utilizarlo para algo que debería de ser, pero no es según un protocolo, a usted le va a caer ese cargo. Uso de materiales defectuosos o no estéril. Lesiones producidas por cuerpos extraños como compresas que se dejan en el abdomen del paciente después de la operación. Se ha dado eso. Y no, ni siquiera han sido compresas, a veces quedan pinzas, ¿verdad? No me acuerdo, hace unos meses me decía alguien, no recuerdo quién fue, de que había salido todo bien de la operación y resulta de que ella había regresado en sí, ya le había empezado a administrar lo que le tenía que administrar para su curación y toda la cosa. Cuando llegan y le avisan de que van a tener que volver a operar porque se le quedó adentro unas pinzas. Sí, unas pinzas, no sé, algo le dejaron adentro, que no era una compresa, era algo que le dejaron. Y lo tuvieron que volver a abrir, ¿va? Y a sacar esto, y luego vino la serie de disculpas y todo el asunto, pero mire, a todo esto, todo lo que sucedió. Este señor, es que no recuerdo quién fue, este señor me decía que él no pidió acciones legales contra el hospital, pero sí salió muy, muy afectado, muy decepcionado, ¿verdad? De la atención que se le dio. Ahora, tal y como lo dice aquí, como lo dice ese material que le digo que de ahí lo copié, ¿a quién se le deducen estas responsabilidades? No al médico, no es al médico, es a la enfermera o al enfermero, porque al final son ellas y ellos los que deciden que todo está listo para volver a coser. Entonces, me imagino yo que el protocolo de la responsabilidad, de las responsabilidades en estos casos está bien definido y ahí seguramente dice que es la enfermera asistente de tal o cual nombre que le den, la responsable del manejo de esos utensilios, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí, hasta con este lujo de detalles, dice que es la enfermera la responsable de el debido cuidado del tipo de agujas a administrar una inyección hipodérmica, y si esta se rompe, esa acción sí es punible como práctica incorrecta. Así, con ese nombre, práctica incorrecta, porque si se rompe la aguja, queda dentro del paciente y luego se complica recuperar eso, obviamente quien inyecta es, ¿verdad? O sea, y quien inyecta generalmente es la enfermera. El médico rara vez va a inyectar, solo si es emergencia. De ahí todo lo demás queda
a cargo de la enfermera o el enfermero. Enseñanza de práctica de salud, la enseñanza de buenos hábitos y prácticas de salud, hacer buen uso de sus conocimientos científicos, los que usted está recibiendo a lo largo de su carrera, para ayudar al paciente a recuperarse. Esta práctica de enseñanza de buenos hábitos de salud también evita recaídas del paciente. Una mala administración de esta enseñanza puede generar demandas. Hasta eso, la educación de salud. Si usted da una información errónea, el paciente puede tomar acciones erróneas en su propio bien y puede demandarla a usted o al hospital, porque ahí me dijeron que esto había que hacer y yo lo hice. Peor, si en esa enseñanza está por escrito y se le dio al paciente, generalmente quien lo escribe va a ser la enfermera, porque es la encargada de esa educación salúbrica, por así decirlo. Información confidencial. Con mucha frecuencia se le pide a la enfermera o enfermero información sobre los pacientes que están internos. Y aquí van a llegar familiares malintencionados en el sentido de que quieren enterarse y se inventan cualquier cosa para que el paciente pueda, para que el enfermero o la enfermera pueda decir algo para lo cual no está autorizada. O amigos que llegan y quieren saber y dicen cualquier cosa. Y en el peor de los casos, gente chute, gente chismosa, ¿verdad? Ustedes, perdón por la expresión, pero así es. A veces llegan vecinos, piden información y la enfermera y el enfermero en su buena voluntad dice tal cosa y ya la persona va y se inventa otra cosa. Y a veces va a ser información confidencial que no debería salir. Solo el médico puede dar esta información, por lo tanto se les debe remitir al médico. O sea, usted tiene que saber decir, mire, esa información yo no se la puedo dar. Abóquese con el médico que lo está atendiendo. O venga a tal hora y ya vamos a tener ya una información que el médico autorizó para poder decir. Mientras tanto, usted no dice nada. La única persona que tiene derecho a leer el expediente clínico es el médico que atiende al paciente y el personal del hospital relacionado con su cuidado, es decir, las enfermeras y los enfermeros. Nadie más. Por eso usted debe ser muy cuidadosa con el expediente del paciente y retirarlo de la habitación cuando ya no se va a utilizar, para que no lo vaya a leer ni el paciente, ni un familiar o alguien que esté ahí, que usted por descuido lo dejó y viene y lee. Y van a decir, ¿y esto por qué no me lo dijeron? Y a lo mejor es por prudencia, porque quizás el diagnóstico todavía no está confirmado. Y entonces se alarma todo. Y entonces viene y ya otra cuestión con la cual se pueden presentar demandas o denuncias, ¿verdad? La enfermera, los enfermeros son los responsables de guardar el expediente donde nadie más pueda tomarlo. No hacerlo es caer en negligencia. Y por una negligencia sí podemos estar nosotros cuestionados o demandados. La enfermera o enfermero deberá tener presente el juramento de Mire esto es algo propio de la enfermera y del enfermero. Es parte del juramento que hace la enfermera y el enfermero. Mantendré en absoluta reserva todos los asuntos personales que se me encomienden y todos los asuntos familiares de los cuales tendré conocimiento en la práctica de mi profesión. Ahora, absoluta reserva es silencio. No digo nada. Comportamiento ético profesional propio de su carrera es mantenerse atenta en esta parte. Y aquí les pongo yo al final responsabilidad. Porque la responsabilidad, aquí es ese término que estaba al inicio, que es la responsabilidad. Pero esta responsabilidad va de la mano con todas las prácticas que hemos leído anteriormente. Es decir, su carrera en sí es parte de ser responsable del mantenimiento de esos protocolos, la actitud que tiene que tener con esos protocolos. La enfermera como testigo. Usted puede ser citada o citado con el juez por 3 situaciones en las que puede ser llamado a un juicio. 3 situaciones bien claras. Y ahí las tiene también el documento y me imagino que es porque es algo que está claro ahí que suele suceder. 1, para ser testigo del acusado o de la defensa, que usted en algún momento atendió y vio algo. Entonces, lo van a llamar para ser testigo de. Y usted solo va a llegar nada más a emitir a decir sí o no, o hablar de lo que el juez le esté pidiendo, para llevar un expediente u hoja de anotaciones que se necesiten en la investigación. Si en la investigación se necesita alguna información que usted como enfermera o enfermero
tuvo contacto, va a ser llamado para eso y va a ser preguntado para que usted provea información. O para llevar o dar testimonio pericial. Sucedió algo y el perito del Ministerio Público necesita saber de tal o cual, o puso ahí algo que lo involucra a usted porque usted lo vio, porque usted estuvo en el procedimiento, va a ser llamado para eso, ¿verdad? Un testimonio. Cuando la enfermera o el enfermero recibe una citación, siendo una orden judicial escrita, porque a usted se la van a llevar a la casa, no debe tratar de rechazar al oficial, el oficial que se la presenta. Es decir, no está, yo no recibo eso, porque eso es punible. O sea, usted como ciudadana o ciudadano es responsable de y debe recibirlo, aceptarlo. Y aquí dice, y ahí dice en el libro también, sino aceptarla de manera que sea digna de su profesión. Es decir, si usted está siendo citada por algo, la gente chismosa va a decir, ay, ahí vino un policía, o ay, ahí vino alguien del MP a dejar. Sí, porque a veces son los policías los que dejan, a veces son oficiales del MP, y la gente siempre va a hablar tonterías, ¿verdad? Ustedes, saber ni en qué anda metido el enfermero este, saber ni en qué anda metido. Pero no, usted obviamente por ética lo recibe. Si no puede ir, pues ya habrá un procedimiento en el cual se apoyará con el hospital y sus superiores de decir, no voy a poder llegar por tal o cual cosa, pero ya hay un procedimiento para poderle hacer saber al juez que no va a llegar por tal o cual motivo, pero de todas maneras va a tener que llegar después. Es decir, de esa no se escapa. La enfermera o enfermero presta juramento al actuar como testigo. Es decir, cuando usted llega frente al juez o un jurado, aquí no hay jurados, pero pues sean jurados, usted presta un juramento de decir la verdad y esto es nada más que la verdad. Y esto es algo, acá lo ponen en este documento para prepararla o prepararlo a usted de que, o por lo menos ponerla en contexto y que se le quede en ese momento, no que se lo memorice, pero que sepa que hay todo un proceso a llevar a la hora que usted es citada o citado. Y va a haber tiempo para que usted se pueda ayudar y apoyar con sus colegas. Para eso existe un colegio, ¿verdad? Pues los colegios puede apoyarlo en ese momento, usted se puede abocar y pedir información sobre tal o cual cosa, mire, me está pasando esto, entonces ya ahí se le puede dar el apoyo. Pero inmediatamente, generalmente son los colegas con los cuales usted trabaja y sus superiores quienes le prestan el apoyo necesario de qué es cuál tiene que ser su comportamiento. El testimonio que haya dado la enfermera ante el jurado o un juez se acepta como parte del procedimiento del juicio en el caso que se está ventilando. Por eso que se toma nota de todo eso. La enfermera o enfermero debe ser extremadamente cuidadoso en sus respuestas, hablar con claridad, despacio y con palabras sencillas, no usando muchos tecnicismos para no confundir lo que usted está diciendo y que sea entendible de la persona que le está recibiendo, le está tomando el dato de lo que usted está dando, ¿verdad? Debe atender claramente el asunto antes de dar una respuesta. Es decir, ¿se recuerda? Escuchar, confirmar, preguntar y confirmar. Ese es el punto. Si es necesario, debe pedir que se le repita la pregunta. Está usted en su derecho. Debe ser breve y concisa o conciso en respuestas y luego quedarse callado o callada. Debe evitar hacer afirmaciones que no pasen de ser suposiciones, ¿ya? Lo que vio es lo que usted dice. Lo que le preguntan es lo que le responde. Es como cuando lo hacen uno en la auditoría. Usted sabe que al auditor hay que darle lo que pide. Si usted le da de más al auditor, y si alguien aquí trabaja en auditoría, sabe a lo que me refiero. Dar de más a un auditor es abrir la puerta para que empiece a investigar cosas que no tendría que estar investigando y a veces se atrasa más el tiempo. No es porque uno esté haciendo nada malo. Es porque también es una pérdida de tiempo, pienso yo. Si el auditor llega a auditar papelería, ¿para qué voy a abrir la puerta de que me auditen lápices, por ejemplo? No es necesario. Y en este caso se aplica esto, ¿no? Su testimonio debe caracterizarse por decir vi o escuché y no por creo que, porque si usted utiliza algo como es que creo que ya entonces está abriendo la puerta para que se dude más. Si usted vio algo, diga yo vi que entró la persona. Yo escuché que dijeron tal y cual cosa. Solo lo que le preguntan, nada más. ¿Usted vio tal y tal cosa? Sí, no. Usted va a decir la verdad y nada más que la verdad. Generalmente no se le pide que dé testimonio confidencial obtenida del paciente. Eso casi no pasa, salvo que sea por una situación de un criminal. Pero ahí ya es diferente, ¿verdad? Ya estamos hablando de que el criminal entró baleado o como quiera que sea y usted tiene que dar alguna información propia de lo que el procedimiento tal, pero ya hay una orden de juez competente
y esa orden a usted la protege y lo protege en el sentido de que si voy a decir más de lo que yo como profesional de la salud tengo que decir, es porque ya hay una orden que me obliga a. Es como nosotros los psicólogos no estamos autorizados, no debemos decir nada a nadie, salvo por una orden de juez competente. Entonces ahí ya uno tiene que hablar, pero por lo general eso no suele suceder. Y ese principio es un compromiso con lo que... Eso es sagrado para el psicólogo. Es como con un cura. Cuando usted se confiesa al cura no le puede decir nada a nadie. Así pasa con uno. Uno no puede decir con nombre y apellido, yo vi que tal cosa, yo tuve un paciente. O sea, generalmente los casos dice, uno puede decir, porque es un aprendizaje, ¿no? Como psicólogo. Entonces uno puede decir, se han dado casos en los que hay pacientes que tal y tal cosa, pero ahí no está diciendo uno que fue su paciente, ahí no está diciendo uno que el nombre y el apellido del paciente, ¿verdad? No, o sea, uno está diciendo, supe de un caso que puede ser que uno los supo de ese caso en congresos, supo de ese caso en hospitales, ¿verdad? Supo de ese caso en libros, ¿sí? Supo de ese caso en el transcurrir del tiempo cuando hizo prácticas, ¿verdad? Entonces ahí ya prácticamente uno está cuidando y protegiendo al paciente de cualquier escrutinio público. Y esto, como les repito, y según dice ese documento, generalmente no se le pide al profesional de la salud, en este caso ustedes como enfermeras y enfermeros, que vayan más allá de lo que se puede, de lo que la ley los... Vamos a pasar a pacientes con intentos suicidas. Y esto es algo bien importante porque generalmente el paciente con intentos suicidas está mal, está afectado, psicológicamente está afectado. Y estos pacientes aumentan la responsabilidad ordinaria que asume la enfermera. Es decir, van más allá. Ustedes se convierten en el guardián o la guardiana de este paciente. Las enfermeras o enfermeros deben recibir instrucciones puntuales sobre el cuidado de este tipo de pacientes y la responsabilidad que deben aceptar cada acto del paciente mientras lo están cuidando. Es decir, cuando ustedes están atendiendo a un paciente suicida, también los hospitales tienen todo un protocolo en el cual se le dice a la enfermera o enfermero, este paciente viene porque hizo un intento suicida y está en este grado de afección mental. Y usted tiene, como usted es la profesional y está en ese momento, no puede decir, ay, no, yo no entiendo eso. No puede decir eso. Es decir, ok, entonces ahí ¿qué pasa? Total atención, porque estos son pacientes bien complicados. Total atención, ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Quién me va a apoyar en el proceso de? Y ya usted ya sabe cómo poder entrar con ese procedimiento de cuidado, ¿verdad? Porque ya hay todo un comportamiento definido para la enfermera y el enfermero en ese lugar. Y si usted va a llegar a cuidar a alguien a la casa con intentos suicidas, tiene que saber el protocolo que va a aplicar en esa casa. Entonces, si usted es contratada por sus servicios profesionales de manera para un hogar, usted, si no sabe, pregunta, ¿verdad? Se aboca con su colegio de profesionales o con sus colegas para que le vayan diciendo qué es lo que se debe hacer. Porque mire esto. Estos pacientes suelen ser muy hábiles para ingeniárselas y lograr que bajo algún argumento la enfermera o enfermero los dejen solos y aprovechar para cometer el suicidio. Si están en un hospital se pueden tirar desde la ventana o se pueden colgar o se pueden cortar. Ve, eso es bien complicado. Entonces, por eso es que tiene que estar usted atenta de qué se debe hacer con esos pacientes suicidas. Y aquí no cabe la posibilidad, pero solo son segunditos, solo es un minuto. En un minuto puede pasar una desgracia. Y ahí, ¿a quién creen que le van a deducir responsabilidades? A usted. ¿Por qué? Porque usted está ahí para el cuidado de. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que dejar al paciente solo, pide ayuda a alguien más para que no se quede solo, que llegue, que la sustituya y usted va a hacer lo que tenga que hacer. Puede darse el caso en el que si la enfermera o enfermero deba alejarse del paciente incluso por algunos segundos, era lo que decía, y si no hay quien lo sustituya, debe sujetarse al paciente para que éste no se ponga en peligro en su ausencia. Incluso eso se puede hacer, pero eso ya tiene que estar autorizado por el hospital, ¿verdad? Entonces, declaraciones de muerte de los pacientes. Las peticiones de muerte de un moribundo, si éste se da cuenta que está en ese estado, se aceptan en el juzgado como testimonio válido, por alguna razón, ¿verdad? El paciente se da cuenta que está a punto de morir y necesita hacer llegar algún mensaje, necesita una llamada, y si se le niega esto, también ahí entra la responsabilidad de la enfermera o del enfermero. Estas peticiones son hechas a la enfermera
casos de urgencias cuando el paciente cambia de estado de estado de manera súbitamente y no es el médico o supervisora que reciba el testimonio. Digamos que el paciente, su estado era crítico y ya no se va a recuperar y solo se espera nada más que muera y en un momento, pero su muerte no se espera para hoy y en un momento que hoy se pone crítica esta situación, el paciente pues va a tener alguna declaración de muerte, va a decir, va a necesitar que se tome nota de algo que él está a punto de decir. Y si solo usted como enfermera está, lo que le toca es avisar que va a hacer tal o cual procedimiento para tomar nota de lo que el paciente en ese momento que está a punto de morir quiere que se diga. Y aquí pongo, la enfermera o enfermero debe anotar todo lo que el paciente le diga, palabra por palabra. Una declaración tan importante como esta debe ser escrita para que no se pierda su contenido. Ahora ya existen las grabaciones, puede tomar usted una grabación. Y ahí, cuando toma la grabación, usted de una vez dice, se toma esta grabación con consentimiento del paciente a quien se le pregunta en este momento. ¿Está de acuerdo? Sí. Si dice que sí, pone la grabación, pero mucho ojo. Usted al mismo tiempo debe seguir tomando nota. Esto es importante, tomar nota. Porque el cotejo de lo que usted toma nota contra lo que dijo, ahí va a quedar claro. O sea, el tomar nota, el escribir lo que el paciente le diga, aunque usted esté tomando grabación, y esto, la grabación tiene que ser con consentimiento del paciente, el tomar nota no debe faltar nunca, jamás. De hecho, es bueno que usted lo consulte esto antes con sus colegas, ¿verdad? Como una posibilidad de... No es que esté pasando, pero usted tiene que estar preparada para. Pero las notas toda la vida tienen que estar. La enfermera o enfermero en esas circunstancias hará de testigo en una declaración de muerte. Por ello la importancia de lo anterior. Porque si hay una declaración de muerte en la que se dio así, en esa situación, y algún familiar no está de acuerdo con lo que el paciente dijo, que lo tomó como una petición de, y arman todo un problema, una demanda, usted va a tener que ir a prestar prácticamente testimonio de, ¿verdad? Y si todo está bien hecho, no va a tener ningún problema. Esas son cosas en las que usted va a tener que ser involucrada, le guste o no le guste. Última voluntad, que es casi lo mismo esto, él o la profesional de la enfermería de manera serena y cariñosa puede hacer mucho para ayudar al paciente a vencer el temor de tal procedimiento legal, porque a veces el moribundo no se anima, sabe que está al borde de la muerte y quiere pedir una última voluntad. Y ha hablado con la enfermera y dice que él quisiera hacer tal cosa, pero no se anima por. Entonces la enfermera y el enfermero puede con algunas palabras explicarle que es normal que se sienta en esa situación, pero que por el beneficio de sus familiares, de sus seres queridos, etcétera, etcétera, es importante que tome la decisión. Entonces ya se le ayuda al paciente en esa última voluntad para que llegue un abogado o quizá la última voluntad tiene que ver con el asunto de animarse a pedir ayuda religiosa, ¿verdad? Resulta que el paciente nunca ha practicado una religión o practica otra religión y dice, yo me quiero confesar, no soy católico, pero me quiero confesar. Entonces, esa última voluntad puede venir en la enfermera o enfermero y gestionar de alguna forma para que llegue un ministro. O que no se quiere confesar, pero se quiere ministrar, por ejemplo, ¿eh? Porque es parte de. Bien, son las 9, nos vamos a ir a la hora de la refacción o del desayuno. A las 9:30 regresamos, ¿les parece? Está bien, licenciado. Bien, buen provecho entonces, nos vemos en media hora. Gracias, licenciado.